buenas. Hoy estamos con Daniel Voces, director gerente de Europes, también secretario de la Alianza Europea de la Pesca de Fondo. Muy buenas. Muy buenas, encantado de estar con vosotros. Bueno, últimamente se están anunciando bastantes regulaciones, también se han aprobado algunas ya, que son bastante restrictivas con el sector, ¿no? Se dijo que algunas se aprobaron con un poco de diálogo. ¿Cuáles son las relaciones ahora mismo, ¿no? Por así decirlo, entre el sector y Bruselas, el comisario? Bueno, ahora estamos en la recta final legislativa, entonces es normal que estemos viendo todas estas olas legislativas que nos vienen desde Bruselas, y el problema que vemos hoy por hoy es que estamos ante una serie de cambios a nivel global. Primero tenemos el cambio climático, que evidentemente requiere una serie de ciertas acciones. También tenemos el tema del Brexit, lo que ha cambiado el tema, cómo nos relacionamos con nuestros vecinos. Y también tenemos la seguridad alimentaria y la seguridad energética, que con la guerra con Rusia, pues todo esto se ha puesto un poco patas arriba. Los gobiernos y la Comisión Europea están viendo cómo poder hacer frente a esto, pero vemos que para el sector de la pesca lo que más nos viene o lo que más nos llega son restricciones y prohibiciones. Y se deja un poco de lado el tema de la seguridad alimentaria y de cómo poder hacer esta transición energética de la mano con el sector. Ahora pues se ha anunciado el plan de acción, se han anunciado los cierres que ya estamos sufriendo y que va a haber una revisión de la ciencia, pero que no esperamos que sea para mejor para la flota. Lo que nos va a seguir viniendo son más restricciones. Reino Unido acaba de sacar ahora en enero una consulta pública en donde 13 zonas se van a cerrar también al arrastre, y son zonas en donde nuestros operadores también están capturando pescado. Entonces, el problema que estamos encontrándonos como sector son cierres, y además en todo tipo de ámbitos legislativos y también en nuestros vecinos. Ya mencionaba que una de estas medidas es este plan de acción, que se ha filtrado un borrador, ¿no?, que habla de cerrar el 30% de las zonas al arrastre para 2030. Es un borrador, pero creen que imagino que ya confían que es el texto definitivo, al fin y al cabo, ¿no? Sí, es un borrador que lleva mucho tiempo ahí. De hecho, el origen de la alianza que hemos creado para la defensa de la pesca de fondo, ya no solo del arrastre, sino todos los artes que toquen el fondo van a tener problemas. El origen fue el comisario cuando salió en una campaña mediática organizada por una ONG en la que se pedía que se prohibiese la pesca de fondo. Entonces, a partir de ese momento, que fue hace 2 años, fue cuando se activaron todas las alarmas y nosotros activamos los mecanismos de defensa. En ese momento también vimos la estrategia de biodiversidad, que es un poco como el padre o la madre de este plan de acción. Y el plan de acción es una consecuencia directa en el que en el 30% de los mares se quiere cerrar esas áreas al arrastre, lo que supone un problema gravísimo. Además, la Comisión Europea, los servicios de la DG Mare, han hecho un estudio de impacto en el que se habla de millones de pérdidas millonarias y de pérdidas de la proteína sostenible que es la pesca. Y aún así se sigue hacia adelante y se tira para adelante y se tira el balón para adelante, y bueno, la Comisión está reacia a encontrar unas medidas un poquito más equilibradas, porque siempre que hablamos de sostenibilidad tenemos que tener en cuenta el medio ambiente, pero también la dimensión socioeconómica. Y lo que viene pues es duro, son más cierres, y entonces el plan de acción es verdad que no es vinculante jurídicamente para los gobiernos, pero evidentemente ¿quién va a decirle que no a la Comisión Europea? Entonces hay que trabajar sobre esto, hay que intentar que sí haya medidas de protección, pero en equilibrio con nuestras actividades. Hay muchas actividades o muchas áreas en las que operamos en donde el impacto es mínimo o nulo. Y sobre todo esta vocación de que las áreas marinas protegidas son santuarios. El área marina protegida lo que tiene que proteger es pues, los fondos marinos, o las aves, o las tortugas, o los mamíferos. En el caso de que se esté protegiendo los mamíferos o las aves, evidentemente el arrastre no va a tener ningún tipo de impacto. Y vemos que, por ejemplo, la Comisión Europea, por definición, si es área marina protegida, no quiere arrastre. Y eso es un problema grave. Precisamente el veto está en 87 zonas de ecosistemas marinos vulnerables. Mencionaba que la revisión, el sector no cree que vaya a ser positiva en el sentido de que vaya a aliviar las restricciones. Hay un recurso también presentado por España, no sé si creen que eso podría frenar un poco estos cierres. En cuanto a la revisión de este acto legislativo, preveíamos que iba a ser más rápido. De hecho la Comisión así lo anunciaba y teníamos incluso una hoja de ruta para la revisión. Sin embargo, las recomendaciones científicas revisadas vemos que llegan tarde, van a ser publicadas en abril. Luego va a haber que hacer otro análisis socioeconómico científico y a partir de ahí se hará la reforma. No esperamos que hasta antes de final de año
haya una reforma de este primer acto legislativo. Y después, evidentemente, se ha acudido a la vía judicial porque nos parecía un acto totalmente desproporcionado y que tenía unas consecuencias socioeconómicas bestiales que ni siquiera se habían analizado. Y se ha ido a juicio no solamente el gobierno español, sino también el sector. La OP de Burela también ha acudido a los tribunales. Hace poco hemos tenido una presentación del impacto socioeconómico que está teniendo. Cualquiera de los escenarios que ha analizado la Universidad de Santiago de Compostela son malos o muy malos para el sector. Y en cuanto a la previsión de que se revise para mejor, bueno, en primer lugar esperamos que el juicio sea positivo, que en cosa de un año o dos tengamos una sentencia judicial y que retire esta legislación para que podamos seguir operando de manera sostenible en estas áreas. Y en el caso de que no sea así, pues trabajar con la Comisión Europea para minimizar el impacto y decirle, bueno, pues en qué áreas sí que hay un impacto y se debería de cerrar, cosa que el sector siempre ha apoyado. Si hay una especie o un hábitat que proteger, evidentemente hay que protegerlo, pero no matar moscas a cañonazos. Bueno, mencionaba que se están haciendo ya estudios. ¿Qué podría suponer para la flota pues, estos cierres, el 30% en aguas para el arrastre, los 37 zonas de ecosistemas vulnerables? ¿Qué podría suponer? Para el arrastre yo lo que considero es el fin, porque el problema es que el arrastre en la Unión Europea ya está muy delimitado y también en las aguas exteriores está muy delimitado y siempre pescamos en las mismas áreas durante las últimas décadas. Entonces, el problema es que no se cierra fuera de donde se está pescando, no, se está cerrando el 30% en la huella en donde tú ya estás operando. Entonces, seguir cerrando e expulsar estos barcos a otros sitios supone un problema de conflicto con otras artes de pesca que están también operando en otras zonas. Además, si un barco va a una cierta área para pescar, pues imagínate, la merluza o el bacalao, eso significa que va a esta área porque aquí no hay. Entonces, tiene que seguir operando en esta área. Si tú le dices, no, te voy a cerrar aquí y por favor, vete a 80 kilómetros más al norte, a lo mejor no tienes las especies que estás buscando o a lo mejor te encuentras con otros problemas que aquí no tenías. Entonces, evidentemente, el gasto de combustible va a ser mayor, porque también vas a tener que estar más tiempo en el mar intentando conseguir pues, tus especies objetivo. Entonces, hay un desencadenante bestial en tema de operativa y luego ya, no digamos, de comercialización, que no auguramos un futuro positivo, sobre todo para estas artes que están en contacto con el fondo. ¿Cree que se está teniendo en cuenta también la contrapartida de un arte como el arrastre, que es una de las que más capturas genera? Eso se perdería, ¿no?, de cara a la producción alimentaria de la propia Unión Europea. Claro, cuando analizamos a nivel europeo la importancia de la pesca de arrastre, pues llegábamos que era a la conclusión de que era el 10% de la flota, pero sin embargo era el 30% de la capacidad y el 33% de las capturas. Y además hablamos de capturas de pescado blanco, que es fundamental para la salud de los consumidores, de los ciudadanos, y que además pues, es un gran volumen. Sustituir este gran volumen con importaciones, evidentemente es algo que no se debería hacer. ¿Y por qué? Porque la mayoría del pescado blanco lo importamos de países como Noruega o como Rusia y China. Con Noruega estamos teniendo muchísimos problemas a todos los niveles, con Rusia ya no digamos, y China pues sigue siendo el gran productor o la gran fábrica mundial de textiles, y lo que no desearíamos es que también fuese del alimento, porque incrementar la dependencia alimentaria de la Unión Europea con productos que vengan de China creo que no es algo que el ciudadano querría. Bueno, todos los temas que está produciendo en debate últimamente es la transición energética, ¿no? Pues se les quiere impulsar la descarbonización de la flota. ¿Cree que se está planteando demasiado deprisa? ¿Se puede dar ya ese salto o todavía no estamos en este punto? Bueno, se espera que a finales de este año se saque la estrategia de descarbonización de la flota. Nosotros tendemos la mano a todos los gobiernos y a la Comisión Europea. Es algo que se lleva haciendo por el sector durante mucho tiempo. Por ejemplo, para poner el ejemplo del arrastre, pues se han diseñado unas puertas que ya no tocan el fondo, pues con eso pues estamos reduciendo no solamente el impacto en los fondos marinos, sino también una reducción de combustible de un 30%, porque ya no hay ese freno. Se están invirtiendo en nuevos motores, se están invirtiendo en mayor eficiencia energética a bordo del barco, nuevas artes de pesca. Total, el sector es consciente
de la necesidad de esta transición energética. Ahora, si nos metemos en otras discusiones de no, hay que cambiar totalmente la fuente de energía que vas a utilizar a bordo del barco. Entonces, aquí sí que nos surge una serie de cuestiones. ¿Qué energía vamos a utilizar? ¿Va a ser gas, como el hidrógeno, o va a ser otro líquido, como el amoníaco, etcétera? Evidentemente, esto pone en la mesa una serie de cuestiones sobre seguridad a bordo. Evidentemente, llevar gas a bordo es bastante peligroso y hay que saber manejarlo. Y otro tipo de fuentes de energía pues requieren mucha más espacio a bordo y, como sabes, en la Unión Europea tenemos restricciones de capacidad a bordo. Aunque queramos aumentar, eso no es posible. Entonces, esperamos que la Comisión Europea saque este paquete a finales de febrero, lo analizaremos con calma, pero evidentemente la intención del sector es seguir avanzando, seguir progresando, invertir en innovación y desarrollo, pero siempre dentro de unos límites que nos permita la tecnología. Bueno, mencionaba ahora estas restricciones de capacidad de la mano de la política pesquera común. No sé si confían que se reforme. ¿Hay algún punto en concreto que el sector cree que se debería revisar? Nosotros hemos pedido una revisión quirúrgica. Hay ciertas, dentro de la PPC, de la Política Pesquera Común, hay determinadas cosas que vemos que no están funcionando. Por ejemplo, la política de descartes. Evidentemente, el objetivo es de minimizar y de reducir los descartes hasta cero, si es posible, pero con las herramientas que la Comisión y la Unión Europea nos han puesto sobre la mesa, vemos que no funciona, y sobre todo por temas, por ejemplo, de reparto de cuota, que dificulta mucho la aplicación de esta política. También el rendimiento máximo sostenible, que se te pide para absolutamente todas las pesquerías y todas las especies. Los científicos dicen que no es posible. Entonces, hay cosas en la PPC que había que cambiar. Evidentemente, ahora tenemos Brexit, tenemos una relación diferente con nuestros vecinos. Entonces, la política exterior creo que también tenía que ser objeto de análisis y, sobre todo, cómo vemos que se está comportando Noruega y los problemas que estamos teniendo en varios de los océanos. El cambio climático también va a suponer un problema. Las especies, por el efecto del calentamiento de los mares, se mueven a otros mares. Hay que revisar esto. La Comisión Europea sigue empecinada en que no hay que revisar nada y que lo único que hay que hacer es implementar mejor. Para nosotros nos parece esta perspectiva un poco corto de miras y creemos que sí que hay que realmente revisar esto. Tanto el Parlamento como el Consejo de la Unión Europea creemos que lo que van a pedirle a la Comisión es que dé un paso adelante y que intente este paso para la revisión de la PPC. De momento no es la intención de la Comisión, y sí que vemos que mientras esto lo quieren mantener, sí que vemos que toda la política medioambientalista se está endureciendo. Entonces vemos como una revisión que se está haciendo de la PPC, que está haciendo por la puerta de atrás y además mediante medidas medioambientales. Y le decimos a la Comisión siempre lo mismo: no se puede regular un sector económico a base de palazos medioambientales. Lo que hay que hacer es trabajar con el sector y dentro de todas las perspectivas, la social, económica y la medioambiental. ¿Que es fundamental que los stocks estén en buen estado? Nadie lo pone en duda, pero también necesitamos pescadores en buen estado y que puedan lograr ese objetivo. Bueno, y respecto al Brexit, ahora tenemos un poco de perspectiva, por así decirlo, para valorarlo. ¿Cuál ha sido el impacto, ¿no?, de la salida del Reino Unido? Bueno, el impacto ha sido para unos más que otros dentro de la Unión Europea. El impacto mayor fue en países como Irlanda, pero bueno, fue al final una decisión política de impactos. Por el momento hay muchas negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido. Para nosotros es fundamental que haya un level playing field, que las reglas de juego sean las mismas para todos, y ahora estamos pendientes de aquí a cara a 2026. Vemos por parte de nuestros colegas de Reino Unido que están diciendo que el acuerdo no fue bueno para ellos. Yo lo interpreto que evidentemente se están preparando ya para 2026 para pedir más cuota por parte de la Unión Europea, y esperamos que la Comisión Europea defienda nuestros intereses. Bueno, pues seguiremos pendientes de todas estas negociaciones. Muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros.